Ya, comenzamos entonces la reunión. Em, Recording in progress. bien, buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Denise Salinas Martínez. Actualmente soy auxiliar de la materia de toxicología en la carrera de farmacia. Cabe mencionar que tanto para farmacia como para bioquímica la parte práctica sí se repite, em, entonces, todo el tema de laboratorio, si las preguntas que realiza la doctora en sus exámenes se repiten tanto para farmacia como para bioquímica. Bien, empezando entonces con el tema de las prácticas o la organización que tiene el laboratorio de toxicología, he visto que en uno, en dos exámenes sí sabe preguntar la doctora el orden en el cual se realizan las prácticas. Entonces sería bueno que se haga un acróstico o se puedan aprender el nombre de las prácticas para que puedan ustedes enumerarlas en su examen. ¿M? Y también conceptos claves. Quería preguntarles también, el examen que van a dar es del segundo corte, ¿desde qué tema de, de laboratorio van a dar o es todo laboratorio? Hola, auxiliar, buenas noches. Buenas noches. No todos los temas, es de autopsia, Desde el 9, autopsia, sí, del desde, 9. sí, desde el 9 de Es para tóxicos nocivos. análisis, sí, análisis inicial. Ah, ya, perfecto. Análisis inicial. Por ejemplo, ahorita voy a compartirles entonces un ratito. Desde análisis inicial me dicen, ¿no? Y, y sus temas de laboratorio, ¿qué temas son? ¿Cómo, auxilio? No lo entiendo. Sus temas de teoría, perdón. Son del tema 8 ahorita me fijo. Es el 7, 7, 8, 9 y Desde el va tema como 6. 11. No era desde el 8. No es del tema Tema 6. 6, metodologías para la Tema evaluación de 6, la tema 6. toxicidad. Y tema 7, papel de la genética en la respuesta tóxica. Y tema 8, tratamiento de las intoxicaciones. Sí, auxilio comienza es genómica. Y los antígenos y antagonistas igual. Son como 3 temas, creo que la doctora los salta ahí, como 6, 7 y se salta, como que no hubieran los otros temas. Ya. Bien, comenzando el laboratorio, entonces, dieron su primer examen hasta autopsia y les Sí, tocaría desde análisis inicial. sí, sí, sí.
Ya, entonces, si van a empezar desde el análisis inicial, importantísimo saber el orden en el cual van a ver cómo les explico. En sus preguntas, generalmente, si no les pregunta el orden, les puede preguntar qué, cuál es el fundamento o por qué se realiza cada parte. En el caso del análisis preliminar, los, aquí está. Estas vendrían a ser las etapas del análisis, ¿no es cierto? Entonces tendrían que memorizar el orden en el cual se va a realizar esta determinación para dar con el tóxico, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos visto anteriormente, por ejemplo, en verificación de los requisitos, que es el tema de muestras toxicológicas. Hay técnicos científicos como también los requisitos legales. El análisis macroscópico o la determinación del pH, el análisis microscópico, determinación de gases, uso de láminas y el fraccionamiento de la muestra. Entonces, para esta práctica, importante solo saber eso, el orden y qué significa cada una de las cosas. Pero se van a dar cuenta ustedes por el nombre. Por ejemplo, si hablamos de verificación de los requisitos, nos vamos a acordar de muestras toxicológicas. Macroscópico, que lo vemos de afuera, ¿no? Las características que tiene nuestro tóxico, color, su viscosidad, qué cantidad es, si es una muestra sólida, si es una muestra líquida, si es de origen animal o de origen humano. La determinación del pH, bueno, eso se puede hacer con un pHímetro, un potenciómetro, como también, bueno, en el laboratorio con papel tornasol y las escalas de pH. Microscópico, sabemos que es bajo microscopio. Determinación de los gases, esa es una práctica, a ver dónde está aquí. La determinación de gases y compuestos volatilizables, esa es la práctica de los papeles sensibles, que está un poco más adelante. El uso de las láminas metálicas, igual es una práctica aparte. Y el fraccionamiento de la muestra, que aquí, a partir del fraccionamiento de la muestra, vendría a empezar ya todo lo que es el proceso para el tóxico. No sé si se acuerdan las últimas prácticas que fueron largas, desde la separación, que llevamos a un equipo de digestión, llevamos a la concentración, a la purificación, a la identificación del tóxico, a partir del fraccionamiento vendría a ser. Entonces, eso es lo más importante de resaltar en esta práctica, en análisis inicial de la muestra, el orden y cada una de sus etapas. Ahí no hay mucho en donde se pierdan. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Creo que se entiende, ¿no? Es más que tendrían que memorizar en sí el orden. Bien. Para tóxicos volátiles o gaseosos, una de las preguntas comunes que sabe hacer la doctora, no siempre les pregunta por decir qué identifica el papel de nitrato de plata o qué identifica el papel acetato de plomo. No. Lo que podría preguntarle es si yo quiero identificar sulfuros, ¿qué tipo de papeles puedo ocupar? Y ahí entonces ustedes tienen su guía a mano, ¿no? Todo lo que está en paréntesis es todo lo que vamos a identificar con estos papeles sensibles. Procedimiento y demás, no creo que les pregunte. Pero sí es importante que mencionen, o en el caso de que les preguntara de algún tóxico gaseoso, por ejemplo, siempre repite o le gusta repetir los sulfuros, ya que son los que están presentes en el aire o los que podemos tener
contacto frecuentemente. En el caso de los sulfuros de hidrógeno, eh, ay, perdón, se me fue el audio. Ya. En sí, eso es lo que más puedo resaltar de esta práctica o las preguntas de examen que podrían ser la identificación de distintos compuestos gaseosos o volátiles. Nada más, en realidad no es algo que tendrían que memorizar ustedes. Ahorita les voy a mostrar un... Bien, para análisis de las láminas metálicas, aquí cabe mencionar que lo importante en esta práctica es el potencial de reducción para los distintos compuestos metálicos. Eso sí es pregunta de examen y eso suele repetir mucho la doctora en clase, sobre todo, por decir si estamos hablando de, del aluminio en presencia de mercurio, entonces aquí vemos el potencial de reducción. No sé si se acuerdan que se formaba una amalgama al entrar en contacto. No era de manera inmediata, sino que transcurría un tiempo para que esto pueda crecer. Creo que aquí hay una foto. Las famosas barbas de aluminio. Aquí no se ve muy bien, pero en esta foto, por ejemplo, vemos que en presencia de mercurio se forma esta amalgama. Entonces, aquí podemos decir que hay un potencial de reducción que reduce al aluminio este mercurio, y entonces por esa razón es la que se expande o se rompen estas moléculas. Eso es lo más importante en toda esta práctica, el potencial de reducción, es decir, cuál reduce a quién, qué metal reduce a cuál metal. Ahí no hay mucho a dónde perderse también. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, al menos de esta práctica o de la anterior? ¿Eso lo puede repetir, Auxi, lo que dijo, por favor? No lo entendí ¿Cuál es muy el bien. que reduce el tóxico o, o el que está en la lámina, los reactivos? En el caso del aluminio con el mercurio, el que se va a reducir es el aluminio. ¿Por qué? Porque este es el que va a expandir o sea, su estructura va a ser rota porque por acción del mercurio lo que hace es que esto se expanda, por eso se da esas barbas de aluminio. O sea, aquí quien se reduce es el aluminio. Y esa fue una pregunta en el examen de farmacia, en el reciente examen que dieron ellos.
En la Y por práctica, ejemplo, en el cobre, en hierro, digamos, ¿cuál reduciría? O lo mismo. igual, tengo un documento ahorita les voy a mostrar. Deme un minutito, por favor, es que el documento no lo terminé de descargar. Auxiliar una consultante que abra en eso. Para identificación lo hace el EAA, creo, ¿no? Que dijo la doctora. No me acuerdo qué nombre dijo, espectrómetro. Espectrómetro de, no me acuerdo qué nombre era para Allá, esta práctica. para metales, espectrómetro de absorción atómica. Ya sería para esta práctica si es Y que para metal, si tuviera. para, Ujú, ya. eh, es buena su pregunta porque igual puede preguntarles, digamos, cuál es, si usted tuviera un laboratorio con todo el equipamiento, ¿qué equipos utilizaría para determinar? Ya les puede poner opciones de gases o de metales, y ustedes tendrían que escribir el equipo. Si les piden, ¿no? Así, pero si dice en el laboratorio qué equipos o qué se utilizó para determinar tóxicos gaseosos, digamos, y ahí es donde ustedes mencionarían los papeles sensibles, como también para los metales, que serían las láminas metálicas.
Ya, por ejemplo, en este caso las láminas de hierro que me preguntaba con el cobre, vemos de esta forma, ¿no? Esta es la reacción que se daría. Eso no le va a preguntar la doctora, no le va a preguntar la reacción como tal, sino le puede preguntar cuál reduce a cuál. En el caso del cobre con el hierro, quien se reduce es el cobre, ¿no? Porque hay un cambio de color en en el hierro, mejor dicho, es aquel que se reduce porque en presencia del cobre es que se da este cambio de color. Entonces Sería la el lámina mercurio de con el hierro, cobre. ajá, exacto. Roja con cobre. La lámina de hierro es aquella que va a ser reducida por el cobre. Pero como les digo, como tal, las reacciones no les va a preguntar. Y lo importante de esta práctica es el potencial de reducción que tienen los metales cuando reaccionan frente a otro. Es decir, uno es más fuerte que el otro y lo reduce. En palabras más sencillas, digamos. Después, estos son ensayos gaseosos y volátiles. Igual, bueno, en mi año la doctora sabía repartir los temas y teníamos que desarrollarlos nosotros, porque nuestra guía no estaba tan completa como la que está ahora en este año. Entonces nos hacía desglosar cada uno de los puntos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Láminas metálicas, luego pasaríamos al proceso de diálisis. Con el tema de diálisis, netamente para tóxicos cristalinos, es decir, lo que vamos a realizar o la práctica que se realizó era para determinar que los cristales estén presentes todavía. Es decir, que esta membrana dializadora o la botella cortada que habíamos realizado nos permitía determinar si el tóxico atravesó o no la membrana, porque si recuerdan, el fármaco o los tóxicos en este caso venían en la botella pequeña. Y este papel film simulaba la membrana de la persona, ¿no? Entonces, ¿de dónde es que sacábamos para hacer la determinación? Es en la parte de la botella grande. Auxiliar una consulta ahí, en esa práctica, en el diálisis, nosotros tenemos que dejarlo 24 horas y posteriormente tenemos que hacer las pruebas. Uno es con el biure y el otro es con el cloruro férrico, ¿no? Entonces, la prueba, la de biure es para determinar proteínas y el cloruro férrico es para ver si hay el tóxico. ¿Estoy bien? No, no. Sí, está bien. Lo de Biuret es para determinación de proteínas. Eso lo han visto en metabolismo, ¿no? Sí, O en ese biomol- saldría negativo, ¿no? O sea, no hubiera nada, ¿no? Y en el cloruro férrico, un color medio violeta, ¿no? Sí, y eso se da. Justo de eso quería hablarles ahorita. En el caso del paracetamol, del ibuprofeno o estos AINES, tienen en su estructura un grupo amino, ¿no? Si se pueden dar cuenta o si pueden buscar en el internet la estructura del paracetamol o el acetaminofén, tiene un grupo amino en su estructura y un grupo fenólico. Entonces, lo que hace es, ¿por qué utilizamos el cloruro férrico? Porque este grupo hidroxilo o del grupo fenólico que tiene ahí en su estructura actúa reduciendo a este cloruro férrico.
a cloruro ferroso. Y por eso es que se da la formación de este complejo de color violeta azulado. No creo que les pregunte tan a profundidad eso. Les puede preguntar tal vez para determinación del tóxico o qué reactivo se utilizó, nada más. No creo que les pregunte si se reduce, porque su examen es tanto teoría como laboratorio, ¿no es cierto? Sí, Pero esa sería la respuesta. El grupo hidroxilo del grupo fenólico reduce al cloruro férrico y se pasa a ser cloruro ferroso, entonces se forma este complejo de color violeta azulado. Bien. Entonces, la parte de separación de los tóxicos orgánicos fijos, que ya vendría a ser todo el inicio del proceso. Procedimiento como tal, no creo que les pregunte como les digo, pero aquí, ¿qué es lo importante de saber que les puede colocar la doctora? No sé si leen o me están siguiendo en la página 76 está esa práctica. Separación de tóxicos orgánicos fijos a partir de sus matrices orgánicas. Matriz puede ser igual a muestra, eso no se vayan a confundir, ¿ya? A veces la doctora juega con las palabras o coloca sinónimos como para confundirlos un poco, pero si dice matrices, entonces es a partir de sus muestras, ¿ya? Entonces lo importante aquí de esta práctica es, como es la primera etapa, lo que nosotros necesitamos es separar a este fármaco, a este tóxico, de del tejido al que está unido, de estas proteínas a las que está unido. Por eso es que se lleva un proceso de digestión. Y esa es una pregunta clásica de la doctora. ¿Cuál fue el método que se utilizó para la separación? Entonces ustedes tienen que poner el método de digestión. Si bien se usa un equipo de destilación simple, lo que se quiere o lo que se está midiendo es que no se pase la temperatura de los 60 grados para que no sea destilación, sino más bien digestión, porque recordemos que estamos simulando el cuerpo humano, ¿no? Eso es lo más importante en esta práctica, saber definir de qué es digestión para poder separar al tóxico como tal, que está ligado a estructuras propias del organismo, ¿no? Y le puede preguntar también esta técnica de quién es, y ustedes ya tienen que colocar que es la de Stas, Soto y Ogier, porque este es un trabajo que la doctora ha realizado en su doctorado cuando lo realizó en España. Entonces puede preguntarle también los autores de la técnica, ¿no? auxiliar nos puede preguntar esa parte de por qué, digamos, se le coloca la cáscara de papaya, por qué se le coloca ¿qué se llama? El ácido clorhídrico, todo eso, y todos esos ingredientes que se le coloca ahí al matraz, al balón. La copaína, por ejemplo, es una enzima que nos va a ayudar a romper, digamos, estas estructuras porque el tóxico no viene solo como tal, ¿no? Lo que colocamos es una muestra animal, ponemos el hígado, ponemos a los tóxicos, ponemos el ácido clorhídrico también para ayudar a hacer que se produzca esa lisis del tóxico con el tejido. Pero no creo que les pregunte realmente eso. En todo caso, igual en su guía se encuentra así.
Página 77 dice, para la separación de los tóxicos, Ahí tengo el humo. su micrófono, por favor. Ya. Entonces, en su guía muestra o nos dice que para la separación de los tóxicos se utilizan agentes de distinta naturaleza. A lo mucho que podrías preguntarles es qué agentes biológicos se utilizaron, digamos, para la separación de tóxicos orgánicos y sus matrices. Entonces, si les pregunta cuáles son los agentes de naturaleza biológica, entonces ahí pueden mencionar a la papaína o a las enzimas. Otros años sí se utilizaba la proteasa B, pero este año solo hemos utilizado papaína, si mal no recuerdo. En químicos, bueno, ahí entraría el ácido clorhídrico, el ácido tartárico, pero solo eso en sí, no es mucho. Sí es tardado hacer todo este procedimiento porque lleva horas realizar la digestión y como no son altas temperaturas, entonces requiere mucho tiempo. Mm, Ahora, en la parte de extracción líquido-líquido, el uso de los diferentes solventes, si, si se preparan o se separan estas tres muestras, una solución ácida, una solución neutra y una solución básica, como tal, no creo que les pregunte específicamente para qué se usa tal solvente, pero lo que sí les podría preguntar es el cuadrito que se encuentra en la siguiente diapositiva. Este cuadrito de aquí. Sí he visto que en un año ingresó colocar las diferencias entre la extracción sólido-líquido como la extracción líquido-líquido. Entonces recordar siempre, ¿no? que el que tiene mayor costo es el uso del líquido-líquido porque se da una mayor utilización de los solventes y que se manejan altas cantidades. Por eso es que, no sé si recuerdan, pero en el laboratorio, cuando se realizó esta práctica, abrían las ventanas, las puertas, todo, porque como se utilizan altas cantidades de estos disolventes, entonces sí se da la producción de gases volátiles o de tóxicos gaseosos. Pero lo malo es que la especificidad es baja y el tiempo de análisis es largo, es demoroso, a diferencia de la fase sólida, que sí es mucho más específica, que sí es un tiempo más corto y que se utiliza y que se obtiene un concentrado como tal, no como en el caso de la extracción líquido-líquido, porque esto se diluye precisamente por la utilización de los disolventes. ¿Ya? Estas son las diferencias, no sé si pueden sacar una captura o si ya tienen la diapositiva, que tendría que aprenderse, o la parte más importante, tanto extracción líquido-líquido como extracción sólido-líquido. Una consulta auxiliar en la parte de extracción. La doctora mencionó, pero no le entendí muy bien o algo así, que se le coloca más el solvente o 3 veces el volumen, algo así. Y no sé por qué más o menos lo dijo eso, para saber cuál es más de eso, no me acuerdo, no entendí bien eso. Ya.
Cuando se utilizan los solventes, se tienen estas tres muestras, ¿no es cierto? pH básico y neutro. Entonces, al, al realizar esta mezcla, se va a dar una separación, ¿ya? Porque estos tienen afinidad. En el caso del que es pH básico, tiene una afinidad por el diclorometano. Entonces, esto lo que va a hacer es al estar en un constante movimiento, que se separen en dos fases, porque que son disolventes orgánicos, entonces ya ahí es donde tendrían que retirar la fase acuosa. Y no sé si estoy bien o lo que me pregunta es por qué se realizan varias veces. ¿Esa era su pregunta? No, lo que decía, ¿por qué le coloca más el solvente? Digamos, no le entendí bien eso. ¿Por qué le coloca más, digamos, que la muestra, algo así? Es para, no es de la fase orgánica, algo así, mayor proporción, algo así. No es que se le coloca más y para ver eso, ¿no ve? Algo así. No le entendí muy bien a la doctora, pero eso dijo que me iba a preguntar. Claro, por afinidad estos se van a unir, como les digo. En el caso del pH básico, entonces el diclorometano se va a unir a esta solución básica. Ah, Como, sí, lo que se refiere, creo, Natalia, es por qué se ocupa, por ejemplo, el cloroformo 30, el triple de la muestra que sería 10, digamos. ¿Por qué se ocupa el triple? porque en sí, si se dan cuenta, es poca la cantidad de muestra que tiene. Pero en esa poca cantidad de muestra lo que necesitamos es hacer de que la mayor cantidad del tóxico se vaya o se una a este solvente. Entonces sería Y para para una que mejor haya dilución. sí, bien, entonces continuando ya con la parte de purificación de los tóxicos ya extraídos como tal, hay diferentes formas en las que se puede purificar una vez ya realizado la parte de separación o extracción líquido-líquido. Pero en nuestro caso o en la parte práctica utilizamos el sulfato de sodio. Eso sí es posible, pregunta de examen. ¿Cuál es el reactivo? ¿Qué es lo que se utiliza para purificar el tóxico extraído? El sulfato de sodio. Eso es lo más importante en esta práctica, que para ambas soluciones, para estas tres soluciones, mejor dicho, pH básico, neutro, como ácido, se utiliza el sulfato de sodio. Aquí no hay mucho que explicar, en realidad lo que se hace es agregar el sulfato de sodio y vemos que hay como un precipitados que se forman, entonces ahí vemos la purificación, ¿no? Bien, eso es lo más importante de esa práctica. Ahora, para la concentración del extracto, lo que utilizamos es el baño de arena, pero en la guía, si pueden verlo, igual habla sobre el rotavapor. ¿Por qué utilizamos el baño de arena y no utilizamos el baño María? Esa igual es una posible pregunta de examen. Y es porque la utilización de un baño de arena, esto es completamente seco y lo que no queremos es interferencias en este extracto, porque ya ha sido purificado, ya ha sido extraído, ha sido separado, como para estar utilizando un baño María. Entonces esa agua puede ser interferencia, ¿no?
Entonces, por esa razón es en la que se utiliza el baño de arena. Y eso vendría a ser lo más importante de la parte de concentración del extracto. Bueno, la identificación del grupo funcional, les podría preguntar cuál es el fundamento, por qué se utiliza la cromatografía en capa fina. Entonces ustedes pueden explicar, puede ser con sus palabras, como también la respuesta pueden hacerla ustedes por relación, porque la mayoría de sus exámenes, ustedes ya han dado, ¿no?, un primer examen, la mayoría de sus exámenes son de relacionar, son de incisos, casi de rellenar o de, o de encerrar incisos, no se dan con la doctora. Entonces, cromatografía en capa fina, entonces vemos que hace un recorrido, nuestra muestra por capilaridad, entonces es que se va formando estas trazas, ¿no? Aquí se hace un sembrado a nuestras placas cromatográficas, esto que contiene nitrocelulosa, y se emplean capilares precisamente para utilizar pequeñas concentraciones. Y en el mismo disolvente se colocan estas placas, entonces por capilaridad esto va a ir subiendo y a su paso va a ir arrastrando los distintos analitos. Y esto puede ser a simple vista como también por luz ultravioleta, el revelado, que esta parte es importante también, porque no solamente se hace la cromatografía en capa fina y ahí queda, sino que se debería hacer un revelado. A simple vista no se observa tanto la diferencia del color o del marcado de las manchitas en las placas. Entonces utilizamos el reactivo del yodo. No sé si se acuerdan de que colocábamos las placas cromatográficas encima de un vasito precipitado que contenía este yodo sólido. Entonces este yodo sublimaba y se impregnaba en la placa, entonces se daba esta coloración. Y eso vendría a ser la parte más importante. Una pregunta, Mm, ¿a qué se refiere con que el yodo sublimaba? Por acción del calor, sublimación es uno de la... ay, ¿cómo se llama esto? Hay líquido, sólido, gaseoso. Entonces, sublimación es pasar del estado sólido a gaseoso directamente, sin pasar por el estado líquido. Entonces, por eso es que por acción del calor, cuando colocamos en el baño de arena, lo que sucede es que este yodo por calentamiento, entonces sublima. Tengo un video donde se muestra la sublimación de este yodo y se desprenden así como vapores de color violeta. Auxiliar, una consulta, para hacer eso es como una cámara, ¿no? Que lo colocan ahí y se coloca, los disolventes, ¿no? En la lámina esa, ¿no? Para el ácido, neutro y básico. Para el ácido creo que era el diclorometano, ¿no? Para el neutro no lo anoté ni para el básico. ¿Cuál era para cuál? No sé si era el cloroformo para el neutro o para el básico. O sea, ese disolvente.
es para el básico el cloroformo y neutro es el éter de petróleo. ¿Cloroformo no era para el ácido? Para Eso, pH ácido, para la solución o la extracción líquido-líquido de pH ácido era el cloroformo. ya, entonces el diclorometano es para el básico, entonces. Sí. Sí, para el básico es el clorometano. Y Sí, heteretílico está es bien, para porque para neutro. pH neutro es el éter dietílico y para pH básico el diclorometano. Auxiliar, buenas noches. Hay una pregunta que encontré en un modelo de examen antiguo que dice mediante un esquema para un paciente desmayado, indique todos los pasos o etapas que se debe seguir para el tratamiento de una intoxicación aguda con fenobarbital, el tóxico que tiene pH ácido. Recuerde indicar qué tipo de diuresis y con qué medicamentos, el antídoto, antigonista y síntomas, si es el caso. ¿Será que me puede ayudar a resolver ese caso clínico, por favor? El tema como tal, ¿ustedes llevaron fenobarbital en sus temas? Sí, sí. Ahorita les voy a mostrar un cuadrito. Tengo igual yo modelos de exámenes resueltos. Ahorita les paso esto. Ya, este por ejemplo una auxiliatura que yo preparé el año pasado, pero lo que quería mostrarles en sí es esta tablita de acá. Esto es importante que se lo aprendan porque si hablamos de una intoxicación o les pone un caso clínico como tal, más allá de saber el antídoto, el antagonista o el tratamiento directamente, esto se debe hacer por paso, no es una linealidad. Primero observar si los parámetros fisiológicos constantes del paciente, el famoso ABC, si es que está respirando bien, si hay una buena circulación de sangre, si el paciente se encuentra aún consciente o no, la respiración, la frecuencia cardíaca, todos esos parámetros son los que se deberían de ver primero. Y luego la eliminación del tóxico. Si la intoxicación al, se ha dado recientemente, a los minutos o a las horas, entonces hay una parte que no ha sido absorbida. Es decir, si el tóxico, el fármaco, no ha sido absorbido, vemos si el paciente está consciente, entonces se podría inducir al vómito, ¿no? El famoso jarabe de ipecacuana, que menciona mucho también la doctora, que es para inducir al vómito, que no hay eso en Bolivia, pero sí lo menciona la bibliografía. Y si el paciente está inconsciente, se podría realizar un lavado gástrico, utilizar uno de los antídotos que es para casi la mayoría de las intoxicaciones, que es el carbón activo o activado,
o la utilización de laxante. Todo esto si el paciente si la intoxicación se ha dado recientemente. Ahora, si la intoxicación ha transcurrido horas, entonces el fármaco ya ha sido absorbido. Entonces ahí se tendría que ver si realizar un hemodiálisis, diálisis peritoneal o una diuresis forzada, tanto ácida como básica, que era lo que preguntaba. Y por último, el tratamiento propiamente dicho. El tratamiento farmacológico, que es para el uso de antídotos, el uso de antagonistas, como también un tratamiento sintomático, ¿no? Si hay una inflamación, entonces un antiinflamatorio. Si hay fiebre, un antipirético, así, de esa forma. Y el tratamiento no farmacológico, que puede ser por fisioterapia, por la alimentación, como también psicoterapia. Y ya en último caso, la prevención. ¿Qué es lo que no se debería hacer para que se dé a cabo esta intoxicación? Todo este cuadrito en ese orden debería estar. Primero los parámetros, luego la eliminación del tóxico, si es que una parte, si es que el fármaco ha sido absorbido, como si no ha sido absorbido, y el tratamiento y la prevención. Eso es lo que la doctora Auxiliar, les dice cuando sus preguntas dice, realiza un esquema de qué es lo que se debería realizar en una intoxicación, es todo esto. auxiliar. De acuerdo a su pregunta, llama la compañera de una intoxicación básico o ácido, no sé cómo era, no me acuerdo, pero podría ser un ejemplo sobre las anfetaminas, ¿no? Que para intoxicar se administra suero fisiológico con vitamina C. Sí, Y en caso, digamos, si tiene un pH alcalino, eh, se le administra solución fisiológica con bicarbonato. sí, eso es lo que les dijo la doctora en clase a ustedes. Sí, Sí, Ya en es, clase igual. no, sí está bien eso. Porque si se dan cuenta, ella siempre, a medida que va dictando sus clases, siempre dice, esta es pregunta de examen, esta es pregunta de examen. Y a veces no le toma una importancia, pero en realidad ella tiene un Excel en el cual si les dijo esas preguntas a ustedes o les mencionó que iba a entrar a su examen, ella va anotándolo. A veces ustedes ni se dan cuenta, pero ella lo anota. O termina la clase, o ustedes se van y ahí cuando se queda a conversar con nosotros, o si es que no se va antes, nos pregunta, nos vuelve a preguntar. ¿Se acuerda qué fue lo que dije? Sí, le hacemos recuerdo, entonces ella va manejando toda esta información en un Excel y de ahí es donde saca las preguntas de examen. Eso. Bien. Este documento es de un examen final, y- pero la doctora siempre cambia los temas, así que puede que algunas sí les haya ingresado o les ingrese, pero en todo caso se los voy a pasar a Kathleen o a Camila para que ella los pueda enviar a los grupos. Este como este. Auxiliar, disculpe, en la pregunta que le dije que con la intoxicación de fenobarbital, ¿cuál sería el antídoto antigonista de acuerdo a su cuadro que usted puso? Fenobarbital es un barbitúrico, ¿no? Claro, pero de acuerdo al cuadro que usted puso más abajo de los antídotos. Porque aquí dice que indique el antídoto antigonista y sintomático. Para el barbitúrico es la naloxona como tratamiento farmacológico, ¿no? Y si el paciente, digamos, no,
ya absorbido y está inconsciente, entonces ahí se podría hacer una diálisis, ¿no? Una hemodiálisis. Aquí dice que el paciente está desmayado. Hemodiálisis, entonces. Recordemos que los barbitúricos entran entre los fármacos que son más peligrosos. De hecho, en el documento que les mostré, igual ahí está anotado. Aquí está, estas son las intoxicaciones y sus tratamientos o antídotos. Aquí se debería agregar barbitúricos, ¿no? Porque la naloxona también se utiliza para el tratamiento como antagonista, no como antídoto. Les voy a pasar igual, como les dije, este documento para que lo puedan leer mejor. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Auxiliar, otra pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de acción tóxica general de los metales pesados? Actúan como, o sea, se depositan, son recidivantes. Por ejemplo, la intoxicación del plomo, eso se, es visible porque se dan se acumulan o se muestran en las encías o en los huesos y producen una recirculación enterohepática. Pero lo que más se puede resaltar es que son recidivantes, digamos que son de difícil eliminación. Bien, como tal, en teoría no quisiera adentrarme mucho a los temas porque, como les dije, la doctora cambia mucho los temas. Hay algunos que sí repiten, como el de las quinolonas, como el de los barbitúricos, las benzodiazepinas, pero hay otros temas en los cuales ella agrega. Siempre se está actualizando, así que les voy a pasar igual, este es un examen que está, que está resuelto igual. El primer parcial, este es del segundo parcial igual. Auxiliar, otra consulta. Eh, ¿Cómo se trata un paciente que aparentemente está intoxicado con agentes cristalinos como el ácido barbitúrico? Lo primero que se debe realizar es la preparación de su muestra de orina a través del proceso denominado, ¿cuál sería? Diálisis. Eso es de la práctica de diálisis. Esta pregunta, por ejemplo, se ha repetido en 2 o en 3 exámenes. En la práctica de laboratorio se emplearon láminas reactivas metálicas para investigar la presencia de tóxicos metálicos. Obtuvimos buenos resultados con las reacciones químicas cuyo fundamento radica en el poder oxidante de los metales tóxicos. Bien, yo creo que con esto ya terminamos la reunión. Como les mencioné, voy a pasarles los documentos. Yo hablaba con los del Centro Interno de Catálisis para decirles, les dije que en sí la auxiliatura iba a ser de laboratorio, porque no quiero explayarme sobre teoría, porque como les digo, los temas a veces son muy variables. Así que, en todo caso, igual les voy a pasar este documento, este examen, para que puedan revisarlo ustedes.
tienen tiempo todavía, ¿no? Porque su examen es el sábado. Quizás vaya a acompañarlos en su examen. Así que ahí igual no hay problema, igual les puedo ayudar en lo que pueda. Vaya, sí. Porque en farmacia sí, la doctora en este último examen me dejó a mí solita en una de las aulas y sí les puedo ayudar, digamos, en dos preguntas, pero ya después vino la doctora y eso es más difícil. Y ella se molesta también. Sí. Pero si puedo, como les digo, voy y les ayudo, no tengo problema en ir. ¿En qué hora va a hacer su examen? ¿En qué horario es? Perdón. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Ya. Voy a coordinar eso con la doctora porque el sábado pasamos laboratorio con farmacia. Así que no sé si se va a cancelar o no la clase para que vayamos a ayudarle a controlar el examen. Ya, bien, eso sería todo, chicos. Gracias por su atención y espero les haya servido la información. Gracias, sí. Muchas gracias. Sí. Ya, hasta luego.